La historia de la radio, primera parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la más cordial bienvenida a este su programa El Trabajo Final. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante en la historia de los medios de la comunicación en México, la radio. Pero antes de conocer la historia de la radio, debemos preguntarnos, ¿qué es la radio? Es un medio de difusión masiva que llega al radioescucha de forma personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como en los otros medios, y además el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo que en otros medios, y por eso es mayor la audiencia potencial de la radio. Y ahora que ya sabemos qué es la radio, ya podemos empezar con nuestro tema de hoy, la historia de la radio en México. Según Cristina Romo, la radio en México inicia con los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, quienes crearon un programa musical que se emitió por primera vez el 27 de septiembre de 1921 y que siguió hasta enero de 1922. 13 días después, en Monterrey, se comenzó a difundir diariamente el programa de Constantino de Taberna. En ese mismo año, los hermanos Gómez fundaron la primera estación de radio que solo duraría 4 meses. En ese tiempo, la radio no estaba regulada, tenía pocos receptores y mucho menos retroalimentación, pero un grupo de jóvenes, principalmente del DF, comenzó a impulsar la radio. Así fue como comenzó el auge de este medio. En febrero de 1923 salió la emisora experimental IJ y el 19 de marzo la JH, la cual después fue adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina y fue considerada la primera emisora de radio formal y oficial del país. En 1924 sucedieron dos cosas muy relevantes para la radio en México, donde se asignarían las siglas CYA y CZZ, donde entran en funciones la radiodifusora de la Secretaría de Educación Pública, la cual fue inaugurada en la protesta de Plutarco Elías Calles al tomar posesión como presidente de la República. Aquí la radio estaba teniendo un gran éxito y fueron muchísimas las solicitudes de concesiones por parte de empresas nacionales y extranjeras. Tanto fue el auge de la industria de la radio que el gobierno tuvo que crear el Departamento de Radio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese mismo año, Plutarco Elías Calles utilizó la radiodifusora del Universal Ilustrado, la Casa de la Radio, para su campaña política, con la que comenzaría a usarse la radio como un medio de difusión política. Al siguiente año, el 6 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley de Comunicaciones Eléctricas, la cual prohibía las transmisiones auténticas contra el Estado y la seguridad del país. Y a finales de la década de los 20, la XEB era la estación líder por su alta potencia y emisiones musicales y de radioteatro. En 1929 inicia el primer servicio de noticias continuas por parte de la emisora Radio Mundial, XEN, originalmente la CYS. También en ese mismo año surgió la XCW, fundada por Emilio Azcárraga, cosa que comenzó la dinastía Azcárraga, que salió al aire el 18 de septiembre de 1930, iniciando así la etapa del radioespectáculo en México. Y bueno, hasta aquí la primera parte del especial de la historia de la radio en México. Recuerden estar al pendiente para que puedan escuchar las siguientes partes y saber cómo la radio en nuestro país llegó a ser como hoy la conocemos. Mi nombre es Miguel Ángel y nos vemos en la próxima emisión de El Trabajo Final. Cambio y fuera. La historia de la radio, primera parte.